Y cuando esto se haga y cuando se invada el tejido dentario, tratemos de restaurarlo, y la restaurativa se trata de eso, con los materiales que más se parezcan a lo que estamos reemplazando. Hay mucha gente que le va muy bien en el colegio, pero no lo resuelve en la facultad. Ya respondimos las dos principales, así que ahora vamos a responder las preguntas que te hizo el público. Acá anotada en el celular. Sí, que se trata del respeto por los tejidos que estamos tratando. Entonces, si uno va a reemplazar, y hay una filosofía que es del biomimetismo, que es del doctor Pascal Mañé, y el odontólogo que recién se recibe está con mucha idea fantasiosa que no es real. Temas tabú, son temas tabú de los cuales no se abren y son increíblemente necesarios para cuando uno comienza. ¿Cómo andan, queridos colegas y futuros colegas? Tengo el honor, el orgullo de presentarles al doctor Ariel Merino. Para los que no lo conocen, les dejo acá su Instagram, lo pueden seguir por sus redes sociales. ¿Qué consejo le darías a una persona que recién está por arrancar la carrera? Típico, estás saliendo del secundario y querés saber. ¿Qué mejor que te lo diga alguien que pasó por lo mismo que vos? Ok, me voy a presentar. Mi nombre es Ariel Merino, odontólogo. Estudié toda la carrera en la Facultad Católica de La Plata. En La Plata solamente hay dos facultades, que está la pública y la católica, porque siempre todo el mundo me pregunta, ¿y dónde hay otra facultad? Como que nadie la conoce. Saludo a todos los de La Plata. Hermosa facultad, la verdad que la pasé genial ahí. Conocí mucha gente hermosa, muchos amigos que tengo en la actualidad. ¿Qué le daría como consejo a quien arranca? Qué difícil. El típico novito que... Porque hay mucha incertidumbre cuando uno arranca. Y sí, terminás secundario, no sé dónde hiciste el secundario. Yo lo hice en Chile, en Punta Arenas. Es una ciudad al sur de Chile. Y desde ahí tenía unos primos que estaban estudiando acá en La Plata. Como que sabía que quería algo de la carrera relacionado con la salud, como de medicina o de investigador o de algo. Creo que todos pasamos por ahí. Y así muy resumidamente, porque si no se hace una historia muy larga, cuando fui al odontólogo, que fue bastante tarde, era bastante como inaccesible para mí o por lo menos para mi familia, y cuando fui relativamente tarde, que fue como a los 15, a los 16 años, recién fue mi primer consulta. Y de ahí fue como que vi al odontólogo y vi las cosas y me llamó mucho la atención, y cuando me anestesiaba me dio la troncular y me dio como mucha curiosidad en ver con qué lo hizo, dónde, ¿me entendés? Como todas esas cosas, y la verdad que ese ambiente, se ve que el olor se formó. Es típico olor a odontólogo. o a lo que fuere, me llamó mucho la atención. Y dije, wow, ¿por qué tengo tanta curiosidad de esto? Y empecé a investigar y eso. Y lo hablé con mi vieja, me acuerdo en ese entonces, y ahí también mi vieja me decía, ¿y por qué no estudias o por qué no te orientás para estudiar odontología? Que están tus primos ahí en la ciudad de La Plata estudiando. Genial. Ya tenían los primos, por lo menos. Sí, que también es eso, ¿no? Venir de un lugar tan lejano como la capital y todo eso, y por suerte resultó todo genial, y terminé ahí en la Facultad Católica. Y nada, y arranqué creo que con las dudas que puede tener cualquiera. ¿Me gustará? ¿No me gustará? Y te aseguro que le preguntaste todo a tus primos. Sí, seré lo suficientemente capaz también de poder afrontar, porque claro, hay mucha gente que le va muy bien en el colegio, pero no lo resuelve en la facultad. Sí. Y hay gente que a mí me iba medianamente mal en el colegio, no era y en la facultad tampoco es que me fue increíble, pero fui como perseverando en el día a día, en el mes a mes, y poco a poco me fui enamorando. Entonces, el consejo sería el no desesperarse con esa ansiedad que creo que entramos todos de el me gustará, no me gustará, ¿entendés? Creo que miedo a la sangre, no tengo... relativamente rápido te vas a dar cuenta si es algo que te gusta o no te gusta, y si y lamentablemente, como es una carrera donde vemos pacientes recién a segundo año, en algunas carreras en tercer año, creo que esa es una de las partes cruciales para ya definir definitivamente si realmente el trato con el paciente te gusta, si no te gusta. Pero aún así hay muchas ramas para dedicarse, inclusive si no querés ver al paciente. Sí, radiología, docencia, investigación. Endodoncia. Es algo que siempre a los nuevitos les digo, mirá, en odonto tenés para divertirte muchísimo. ¿Te gusta cirugía? Vas a poder meterle a cirugía. ¿Querés profundizar más?
puede ser en tu bucomaxilo. Te gusta la endodoncia porque sos muy meticuloso, medís todo absolutamente, bueno, tenés endodoncia, que es mucho de eso, te gusta todo lo que es más arte, más manual, más full aesthetic. Claro. Le podés meter operatoria. Es como que algo, o sea, para donde quieras orientarte es una gama muy amplia. O sea, te tiene que, o vos tenés que estar muy decidido, con mucha duda de la carrera, como para decir, no, la verdad que no es lo mío. Sí. Entonces, a perseverar que es una carrera que es hermosa y que nada, que la verdad que en sí te va llevando solo y rápidamente, tarde o temprano te vas a dar cuenta si es algo para ti o no lo es, que creo que es como la duda existencial más grande. De hecho, hasta cuarto año uno tiene como de vez en cuando esa pregunta de ¿realmente quiero hacer esto toda mi vida? Porque es una pregunta medio existencial, ¿no? Y ni que hablar cuando capaz te fue mal en varias materias o estás ahí medio bajo, ¿seré a dónde para mí? Y uno se la replantea, y si no tenés el porqué muy claro, es medio que te tira para abajo. Sí, hay muchas cosas que la facultad te tiran para abajo. Sí. Podemos hablar de eso en otro video. Otro video de eso, sí. Sería muy largo. Es un tema largo. Son preguntas que empezás a filosofar y hablar. Entonces, tenemos a la persona que recién va a empezar odonto. Ahora, imaginemos una persona que está por terminar la carrera. Ok. O mejor, se acaba de recibir, ya tuvo la fiesta, le tiraron huevos, harina. Para lo que pasa en otros países, acá tenemos una tradición que el que se recibe le hacemos, como quien diría, una ceremonia bien tradicional, tirándole huevos, harina. Los que no quieren tirar alimentos, bien por ustedes, le pueden tirar serpentinas y otras cosas más. ¿Qué consejo le darías a esa persona que se va a enfrentar ahora sí con la odontología propiamente dicha? Porque una cosa es estar de atrás de la facultad y otra cosa es ya salir, como quien diría, al mercado laboral o salir ya como odontólogo. ¿Qué consejo le darías a esa persona que sale con esa incertidumbre, que tiene ese miedo, por así decirlo? Siempre uno lo va a mirar como con el prisma de lo personal, ¿no? El cómo uno lo vivió y cómo uno experiencia personal. Lo fue llevando. Porque uno pasa básicamente y literalmente de ser estudiante a ser desempleado. A ser desempleado, o sea, no. Sí. Entonces, el consejo vendría de un poquito antes, en el que se empiecen ya como a, pues si no va a ser como un choque muy grande. Tal cual. Si vos en cuarto, en quinto, no te fuiste como yendo de asistente a algún consultorio, o trabajando, o yendo a, no sé, a ser ayudante en alguna cátedra. Si no fuiste a asistir, si no fuiste a esto y no fuiste oliendo cómo es el sistema en sí, va a ser un choque muy grande, porque lo es. Entonces, capaz que voy a decir algo que no cae bien, y es que la realidad es dura. Siempre. Entonces, no todo es color de rosa, y el odontólogo que recién se recibe está con mucha idea fantasiosa que no es real. Entonces, ese choque es fuerte y te lo va a hacer ver la vida misma, y el sistema y lo laboral, y vas a ver que nada es color de rosa. Entonces, sí, un buen consejo es que sigan a alguien a quien admires, que sigan a alguien, que vayan a su consultorio, que se ofrezcan, que aquella persona a quien admiran se ofrezcan como para trabajar, o para ser asistente de antes, o para, no sé, lo que sea, pero aquella persona que quieran y que la sigan y que tengan alguna especie de mentor. Los primeros años creo que es como trascendental eso, como el seguir algo o una línea de trabajo el cual uno admire y diga quiero hacer esto, y quiero entonces seguir o algún profesor o algún docente o algo como para ir siguiendo la misma línea e ir formando el propio criterio e ir viendo no solamente lo laboral, sino que también qué es lo que implica el sistema odontológico, el cómo cobrar, que en la facultad no se habla, es un tema tabú que lo hablamos un poquito antes de la entrevista. Es un tema tabú, ¿viste? Son temas tabú de los cuales no se hablan y son increíblemente necesarios para cuando uno comienza. Hago un paréntesis. Ahí también algo que me encantaba, previo a la facultad, incluso cuando la estaba cursando, era mucho
los negocios. Ujú. Los negocios, cómo se maneja un negocio, porque quieras o no, la realidad es que vos vas a manejar un negocio. Si querés poner tu propio consultorio, vas a tener que aprender cómo se maneja un negocio. Y ahí entra todos los problemas que tiene un negocio, cómo hacer publicidad, cómo manejar las ventas, cómo manejar los empleados, no tenés empleados. Bueno, vos mismo sos una marca personal, te guste o no. Sí. Entonces creo que todo eso también engloba al odontólogo y es fundamental lo que él dijo, empezar a verse desde antes, es como cambiar el chip. Uno dice, bueno, cuando me den el título, ahí recién voy a ser odontólogo. Perdón que te corte ahí, Dale. porque es algo que es una mala concepción que tiene la gente. Que cree porque pega un diploma ahí, la gente va a venir a tocarle la puerta. Claro. Y no hay nada más errado en la vida que eso. Van a haber 80, no sé, 90, 100 Vos personas podés como tener vos. empapelado todo esto Seguro. de Títulos, diplomas, doctorados. títulos, de que fuiste, y eso no se condice con la gente que va a entrar por la puerta de tu consultorio. Exactamente. Puede ser, sí, ayuda, sí, pero no es el 100% determinante. Entonces, por eso la No- gente... no lo es todo. No lo es todo. Y por supuesto que es trascendental, y vuelvo a lo que me habías preguntado antes, el hecho de no solamente seguir a gente, sino que de hacer cursos. A mí yo los primeros 2 años, lo primero que hice fue hacer cursos. Y muchos de los miedos que la gente tiene es como, no, recién me estoy recibiendo, ese curso es mucho avanzado. es muy avanzado. Voy a quedar ahí en No. ridículo, me van a preguntar Claro, y no voy a no, saber. ese es un Tranquilo, miedo. tranquilo, No, no, te muy van a tonto. asesinar. Sí. No saben, no, tranquilo. Para mí, mientras más complejo sea o sea el mejor curso, mejor. Mejor, pues, Mejor. Muchos dentro del posgrado que hice rehabilitación me decían, no sabes, no lo vas a aprovechar tanto como si ya tuvieras experiencia. Pero si es por eso, nunca Te es vas a suficiente, limitar, ¿me claro. entendés? Nunca da Hay el paso. una frase que me gusta mucho que es progreso, no perfección. Sí. Es así. Es como que la gente tiene mucho miedo y no se anima a hacer las cosas. Entonces, eso es como, anímense, háganlo. Tienen miedo al error y la vida es un constante error. Siempre te vas a equivocar. Además, creo que el estudiante cuenta con esa inmunidad de que es estudiante. ¿Entendés? No es lo- Que la pierde cuando, Claro. entre comillas. Exactamente, no es lo mismo, digamos, subir un caso capaz y te faltó algún detalle cuando sos estudiante que cuando ya sos odontólogo. El mismo público te lo va a hacer saber Sí, al sí. segundo. Al segundo te lo hacen Está saber. muy exigente la gente. Exactamente. Pero decís, bueno, soy estudiante, lo subís y te tratan capaz con otra. Perspectiva. Exactamente, con otra docencia, por así Sí, decirlo, sí, con otra amabilidad. Ya cuando sos odontólogo, Sí. es otro el filtro que Sí, utiliza. sí. Es No otro el tenés filtro. perdón alguno. No puede ser. Sí, Es sí, otra sí. cosa. Y capaz no estaba cerrado, pero capaz la otra persona lo conocía y te llevas capaz un disgusto, no está bueno, pero bueno, aprovechen, digamos, el hecho de que son estudiantes todavía. Se espera de ustedes de que se equivoquen y cuanto más se equivoquen, creo que más experiencia van a poder lograr. Y Sí, creo sí, que sí. eso es lo que decís, Es es parte del aprendizaje. fundamental. Te va a pasar en pregrado, te va a pasar en posgrado, te va a pasar cuando estés en tu consultorio y hay que aprender de eso y Siempre. enriquecerse. Los únicos que no se equivocan son los que no hacen nada. Es así Exactamente. de simple. Es muy buena frase eso. Sí, ese. Te la robo. Yo se la robé a otra persona y no me acuerdo a quién. Después, si recuerdo, pongo el autor acá abajo. Ok. Bien. Ya respondimos las dos principales, así que ahora Ok. vamos a responder las preguntas que te hizo el público, que Ok, las tengo ok. acá anotadas en el celular. Y vamos a ir por orden de repetición, porque se repetían muchísimo y un par las tuve que descartar, porque eran las que menos se repetían, y le vamos a dar importancia a las 5 que más se repitieron. Pregunta número 1. Vamos por eso. Efectos Efecto de especiales. tambores. Se repitió 30 veces y es 30 veces es mucho. 30 veces es bastante. ¿En dónde? Ahí en las preguntas, Ok. hagan sus preguntas ahí y se repetía la misma. Entonces yo traté de englobarla como lo mismo. Y decía, ¿por qué glicerina? ¿Por qué usa glicerina cuando se meta corona? ¿Por qué usa glicerina cuando se meta carillas? Creo que básicamente querían Wow. saber por qué utilizabas Glicerina. la Como glicerina. si fuera un... Claro, ¿qué pasó con la glicerina? ¿Qué pasó con la Mal. glicerina? Invento prodigioso. Es verdad, pregunta mucho la gente Así sobre eso. que, en síntesis, ¿por qué utilizás glicerina a la hora de cementar coronas, carillas, etcétera? Ok, cualquier compuesto de resina
y digamos, y la base de la estratificación es que ¿por qué uno puede poner una capa arriba sin poner adhesivo, ¿no? ¿Por qué es ese gran factor o ese gran fenómeno que pasa? Esa magia que acontece, que uno puede estratificar básicamente una capa de composite y una capa de composite. Y lo que permite eso es básicamente algo que se llama la capa inhibida superficial. Superficial, lo que está la resina en contacto básicamente con el oxígeno. Eso es lo que a uno le permite ir agregando básicamente resina arriba de la otra sin necesidad de estar poniendo ni un adhesivo ni ningún tipo de compuesto químico. Ahora, cuando ya terminamos una estratificación de resina, esa resina que queda en contacto con oxígeno hay que eliminarla. ¿Por qué? Porque básicamente la resina tiene dos compuestos, toda la parte que es la parte orgánica y toda la parte que es relleno. Cuando esta capa superficial queda así, sin nada, sin un pulido, que es otra manera de eliminarlo, eso es una eliminación mecánica de esta capa superficial. Lo que pasa básicamente es la degradación de la parte orgánica. Esa degradación de la parte orgánica hace que se metan cosas ahí adentro y venga la filtración marginal. En síntesis, clínicamente, es que se pigmente la resina a lo largo del tiempo. Es uno de los grandes factores. Se habla de que casi el 20% de la pigmentación de una resina a corto o a mediano plazo se debe a la no eliminación de esta capa superficial. Y la tan famosa línea. Y la tan famosa línea. Se debe a varios factores, pero casi en un 20 o un 25% se debe a la no eliminación de esta. Hay dos maneras de eliminarla. Una es puliendo muy bien toda esa superficie, pero no siempre hay acceso a todo. Exactamente. Entonces, una manera muy sencilla de eliminar esta capa inhibida es poniendo glicerina arriba de toda esa parte superficial de la resina. Tiene que haber por lo menos 2 milímetros y hay que fotopolimerizar. Entonces ahí se fotopolimeriza en ausencia de oxígeno. Por ende se elimina toda esta capa de resina. Entonces se debería hacer siempre que uno hace una restauración. Siempre, 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 siempre. Y también cuando uno cementa con cementos tipos resinosos. Porque si bien uno puede estar cementando una corona, o puede estar cementando una carilla, o puede estar cementando una incrustación, o lo que fuere, si usa un cemento resinoso, está presente esta capa inhibida. Entonces, por eso, en esos casos deberíamos ponerle los contornos y en todo el límite periférico esta glicerina para eliminar esa capa inhibida y evitarnos esa maldita filtración marginal que porque se si nos no después viene el paciente, mira, me salió acá como una línea. Sí, exactamente. Y si hiciste una carilla, hiciste una corona, sector anterior, te aseguro que van a venir y te van a tocar. Sí. Entonces, un gran factor de que por qué se pigmentan las resinas es ese. Perfecto. Por eso se usa glicerina, Espero básicamente. que eso haya respondido a su pregunta. Ahora vamos a la pregunta número 2, que se repitió 16 veces. Es un montón también. Son bastantes veces. ¿Qué cemento usás para cementar una carilla o una corona? Es la típica que quieren saber siempre. ¿Qué usás vos, viste? Sí. No importa por qué. No importa por qué. Porque creo que la mayoría tiene su porqué, que Sí, lo sabe sí. uno. Pero la gente capaz les dice el porqué. No, quiero saber el que usás vos. ¿Qué usás vos? Decime el que usás vos. Así que creo que esa fue la pregunta, pero si querés explayarte un poquito más, bienvenido sea. El 90% de las veces uso resina calentada, o de las siglas RTM. Resina térmicamente modificada. Exactamente. Y uso este tipo de resina por varios factores. Desde el 2011 que hay artículos muy interesantes, sobre todo en el área de la investigación. El que más me llamó la atención siempre fue uno que escribió Silas Duarte, que hablaba de básicamente mantener las mejores propiedades mecánicas, es decir, que tenga las mejores cualidades. Y esa manera es que nuestras propias resinas, que tienen una gran cantidad de carga de partículas, podamos calentarlas, lo cual hace que estas fluyan más y nosotros podamos cementarlas. Entonces, simplificando digamos la respuesta, es calentando mis propias resinas y cementando así, te diría que el 90% de las restauraciones indirectas. Sí. Y si son muy extremadamente finitas, 0,1, 0,2 y son muy frágiles,
lo que tiene esta técnica es que da mucha resiliencia. Entonces, en los casos que son muy pequeñas, uso Variolin Veneer, por ejemplo, en el caso de que son extremadamente finas. Ahí le tiramos un chivo a Variolin Veneer. Hay un chivo. Bien. Spam. Censurado. No, Sí. no la vamos a censurar. Bien. La tercera, en el orden, sería la que se repitió 10 veces. Ujú. Es típica pregunta que te hacen siempre, calculo, porque Ok, a menos me llega bastante. Es ¿poste o perno? ¿Y por Poste qué? o perno. Es Sí, como esa sí, pelea, ¿viste? esa rivalidad Esa que creo rivalidad. que hoy es una lucha ya perdida. Sí. Obviamente, pensá que hace, no sé, creo que salí de la facu y al año yo investigué mucho del tema y me peleé con muchos docentes, vi docentes de peso. Y fue como una lucha que año a año, lamentablemente, es una cosa de que el poste fibra de vidrio tiene tantas bendiciones o tantas cualidades sobre Claro. el poste, pero quizás te lo voy a resumir en la que a mí más me importa. Ujú. O quizás en lo que... En La lo que más importancia le das vos, digamos. Sí, que se trata del respeto por los tejidos que estamos tratando. Entonces, si uno va a reemplazar, y hay una filosofía que es del biomimetismo, que es del doctor Pascal Mañé, es tratar de tocar lo menos posible el diente y la estructura dentaria en sí, y cuando esto se haga y cuando se invada el tejido dentario, tratemos de restaurarlo, y la restaurativa se trata de eso, con los materiales que más se parezcan a lo que estamos reemplazando. Claro. Entonces, un perno metálico en principio no se parece a ninguna estructura dentaria, en nada, ni en biomimetismo, ni en estética, ni en resiliencia, ni A en menos módulo que sea elástico. Robocop. Y Está está loco. súper recontra investigado que lo único que va a terminar haciendo ese perno es debilitando la raíz y provocando alguna fractura radicular, o a corto plazo o a mediano plazo. Pero va a hacer que la raíz fracase, por ende el siguiente paso no es ninguno otro más que la exodoncia. Entonces no le estás dando paso a ninguna otra posibilidad del posibilidad de diente. salvarlo, ¿Me claro. explico? Teniendo muchas previamente. Entonces, ese te diría que es el argumento principal, pero sin ninguna duda. Hoy en día no hay razón alguna para poner bajo ninguna circunstancia un perno metálico. Bien, vamos a la pregunta número 4, que esta ya se repitió un poquito menos, 7 veces. Ok. Igual es bastante porque había bastantes preguntas, Ajá. así que esta fue la que se repitió 7 veces. Y es, Ok. ¿para cuándo su próximo curso? Esa pregunta lo habíamos charlado antes y se debe a que como estuve todo el año pasado out directamente, porque estuve más abocado a otras cosas, a la plataforma FUNAPSI, al consultorio, y también me quise tomar como un año sabático y decir, Descansar. quiero descansar y también renovar ideas, porque Claro. uno necesita como recargar energías y renovar ideas y pensar, y como se vino todo lo digital, dije, voy a ir armando, Porque estamos en otra- voy a ir otra armando etapa. algo, me voy a capacitar lo suficientemente como para que me sienta preparado, renovado de energías y de ideas como para arrancar todo un año. Así que este año arranco con 3 módulos, 2 relativamente nuevos y el clásico rock and roll de siempre. El primero es el de planificación digital, que lo vamos a dar ahora en marzo. No recuerdo bien las fechas porque soy malísimo Ok, para recordar pero las fechas. sepan que tienen tiempo. Estamos avisando con tiempo. Estamos avisando como marzo de 2020 es el primero, que es planificación digital. Todo lo que tiene que ver con planificar un caso integralmente con todo un equipo y llevarlo a cabo, que es lo que la gran mayoría de la gente Claro. se pregunta, es, ¿qué hago con este caso? Te llega ¿Qué esta hago boca. cuando llega un caso relativamente Claro. complejo y la gente no sabe por dónde arrancar? Arrancar. Entonces eso es un poco eso y va aplicado más a lo tecnológico, a la fotografía, al video, a lo digital, a lo 2D, a lo 3D. Y si la gente quiere anotarse a ese curso, ¿dónde te tendría que ir? En mis redes sociales están los contactos, o con Camila Giacomini, se contactan directamente, que es mi novia, y se contactan con ella y ella les va a dar el programa, toda ahí la serie de información. Perfecto. Por las dudas, igual les vuelvo a dejar acá, para los que no estuvieron atentos, su Instagram, donde pueden preguntarle directamente o ahí pueden acceder a las redes para inscribirse a sus cursos. Pregunta número 5. Pregunta número 5. Y ya terminando con las preguntas que hicieron ustedes, es ¿por qué estudiaste odontología? Que es un poco remontarnos Remontarnos filosóficamente al Exactamente. porqué. al por qué. Porque calculo que uno tiene
cuando está terminando otras opciones, Sí. otras listas, pero en mi caso o en el tuyo, Ajá. odontología fue la que ganó. Sí. ¿Por qué pasó eso? Porque cuando estaba en los últimos años de la facu, cuando estaba en los últimos bueno, años de ya. secundario, desde un principio me gustaba mucho biología y química, que eran como las áreas de la salud. Y como te había contado antes, un poco con el tema de ir al odontólogo, fui al odontólogo alrededor de los 16 años, que fue mi primera visita. Ahí fue donde dije, blow my mind. Fue donde experimentaba todo, donde veía que el odontólogo ponía la troncular y se me dormía todo este lado y veía todos los instrumentales como Es como con muy otros divertido, ojos, como claro. decir, preguntándome cómo es esto y por qué y los olores, que raramente, viste que tenemos como un olor Sí, característico del al consultorio. todo te lo dicen. Y todo eso me llamó mucho la atención y ahí lo hablé con mi vieja y mi vieja me decía, dale para adelante. Y tenía a mis primos estudiando odontología en la ciudad de La Plata, que fue donde terminé estudiando finalmente. Y una cosa llevó a la otra y acá estamos. Bueno, gente, eso es todo por hoy. Nos vemos en próximos videos. Y recuerden algo muy, pero muy importante. Que aún no son quien van a llegar a ser. Bueno, estoy grabando. Exacto. Me ha pasado una vez. Estaba haciendo un video de retenidos explicando la clasificación de Winter y no estaba grabando.